Bueno, el problema 3 es un problema de par diferencial. Lo que pide es un par diferencial con una ganancia fija en 4 volts por volt, que consume una potencia de 1 milivatio. Los transistores, bueno, nos dan el voltaje de overdrive y el largo de canal que tienen que tener, que es 0,25 micrones. Y dice que utilicemos los parámetros de la tecnología de 0.18 de la tabla. Y en definitiva lo que tenemos que entregar como resultado es el valor de la resistencia de drain y la corriente de vías. La corriente de polarización o de vías es bastante simple de obtener. Eso, en un par diferencial tenemos que el consumo de potencia es constante, porque tenemos una fuente de corriente constante que toma, aquí no estamos viendo la fuente, pero si uniéramos estos dos terminales y pusiéramos la fuente de alimentación acá de 1,8 voltios, lo que veríamos es que la corriente que circula por acá necesariamente tiene que ser la misma que sale por acá, por ley de Kirchhoff. Entonces la potencia que entrega la fuente es constante y es I por B y es igual a la I vías por los 1,8 voltios, y esto tiene que ser igual por diseño, por especificaciones, nos piden que sea 1 milivatio. Entonces de ahí podemos sacar la corriente de polarización. Abro la calculadora y tenemos 1 milivatio dividido 1,8 voltios, nos da 555 aproximadamente microamperes. Entonces I vías va a ser igual a 555 microamperes. Lo único que nos queda por averiguar es cuánto tiene que valer RD para que la ganancia de este amplificador sea 4 volts por volt. Entonces, obviamente estamos hablando de ganancia en modo diferencial. En modo común, este par diferencial no va a tener ganancia. Entonces, si recordamos que para el modo diferencial lo que podemos hacer es partir el circuito y poner una tierra virtual en todos los puntos del circuito en donde corte el eje de simetría, lo que tenemos es la ganancia de un common source, o sea, acá nos quedaría el source, tomamos la parte izquierda nomás, por ejemplo, nos queda el source a tierra, y esto no es otra cosa que un common source. Entonces, la ganancia de ese amplificador no es otra cosa que menos GM, vamos a poner por R, vamos a ponerle RL', donde RL' es el paralelo de la resistencia de salida del transistor con RD. No podemos despreciar la resistencia de salida porque el transistor va a tener un efecto de modulación de largo de canal importante por la tecnología y por la longitud. Estamos en submicrones, 0.25 micrones, entonces no lo vamos a poder despreciar y eso va a resultar evidente ahora en un ratito. La transconductancia del GM del transistor ya está fijada porque si recordamos la expresión para la transconductancia 2 I de drain sobre V de overdrive, vemos que tanto la corriente de drenador como el voltaje de overdrive están fijados. La corriente de drenador es 555 microamperes dividido 2. Como tenemos este 2 adelante, simplemente vamos a hacer, o vamos a ponerlo en mili, vamos a poner 0,555 miliamperes sobre 0,3 voltios. Eso nos va a dar, un segundo,
ahí abrimos la calculadora, punto 55,5 dividido punto 3 nos da 1,85 miliamperes por volt. 1,85 miliamperes por volt. La resistencia de salida del transistor también va a estar fijada, porque esto no es otra cosa que el voltaje de Early' por la longitud del canal dividido la corriente de Drain. Entonces vamos a la tabla y buscamos el voltaje VA'. Fijamos, para un NMOS son 5 voltios, o sea que esto va a ser 5 por 0,25 voltios por micrón, ¿no? Por eso pongo directamente la longitud en micrones, dividido la corriente de drain, que es 0,555 dividido 2. Esto nos va a dar en kilo ohms. Entonces vamos a hacer 5 por 0,25, multiplico por 2 y divido por 555. Y esto nos da 4,5 kilo ohms aproximadamente. Entonces, a ver, para verificar que realmente vamos a lograr una ganancia mayor a 4, podríamos multiplicar o calcular la ganancia intrínseca del transistor, que sería el GM por RO, que sería 1,85 por 4,5, y eso nos da 8,32. O sea que sí vamos a poder lograr una ganancia de 4 volts por volt. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es decir, igualar los 4 volts por voltio que nos piden a, en realidad, acá yo le puse el menos, pero sabemos que en el par diferencial podemos elegir las cosas de acuerdo a la polaridad que querramos, y esto nos va a quedar positivo, perdón. Entonces nos va a quedar digamos, ese signo menos del common source tiene sentido si nosotros entráramos acá. Fíjense que la polaridad entrada-salida está invertida. Entro con VIN menos, salgo con VO más, entro con VIN más, salgo con VO menos. Eso corrige el signo en la ganancia. Entonces lo que nos quedaría es 4 volts por voltio es igual a GM, que es 1,85 miliamperes por volt, y ahora sí tenemos 1 sobre 4,5, estoy haciendo el paralelo, más 1 sobre RD. Y lo que tenemos que despejar es RD. Entonces, de acá vamos a pasar multiplicando esta expresión, 1 sobre 4,5 más 1 sobre RD, tiene que ser igual a 1,85 sobre 4. Entonces 1 sobre RD va a ser igual a 1,85 sobre 4 menos 1 sobre 4,5. Y esto nos da 1,85 dividido 4 menos 1 dividido 4,5 nos da 0,24 aproximadamente. Y si hacemos 1 dividido esto, nos da 4,16 kilo ohms. Entonces, con estos dos datos, con I vías y RD, quedaría resuelto el ejercicio número 3.